Hola, considerando un grupo de preguntas, dudas y comentarios que me han hecho con relación al trabajo de la asignatura FP123, he decidido hacer este video para dar algunas explicaciones generales de cómo realizar esta actividad. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta para realizar una actividad evaluativa es precisamente centrarnos en las orientaciones de la actividad. ¿Cuáles son las orientaciones que nos da y qué es lo que nos pide el trabajo de esta asignatura? Como ya saben, el trabajo de esta asignatura tiene dos actividades. La primera actividad pide seleccionar un recurso tecnológico que ustedes consideren importante, relevante o factible para la orientación o la tutoría y comentar en qué consiste este recurso. Pero además deben exponer, yo diría ejemplificar, cómo utilizarían este recurso en un centro, dice la actividad, en el que es orientador. Puede ser un centro imaginario, puede ser en cualquier espacio educativo. La segunda actividad, pues, es una actividad relacionada con la investigación en orientación educativa, la cual solicita plantear una investigación en la que se utilice como base el modelo tecnológico de intervención para dar respuesta a una o más necesidades existentes en el centro. Y se comenta además anotar solamente las cosas más relevantes de esa investigación que ustedes plantearían. Ahora bien, ¿hemos entendido correctamente las orientaciones de cada una de estas actividades? Nos percatamos en qué dirección van las respuestas, qué es lo que debemos hacer en cada caso. Sobre eso, sobre cómo responder, cómo tener una respuesta satisfactoria en estas actividades, les comentaré a continuación. Algo importante es que los contenidos principales, no todos, pero los contenidos principales que deberán revisar para responder esta tarea se encuentran en el capítulo 4 del texto de la asignatura. Este capítulo dedicado a la orientación y las TIC, pues contiene buena parte de los fundamentos, de las referencias que ustedes deben utilizar para responder estas tareas. Ahora bien, con relación a la actividad 1, reitero, la indicación es seleccionar un recurso tecnológico que ahí les comenta, puede ser una página web, un programa informático, etcétera, y ejemplificar cómo utilizaría este recurso en un centro educativo para la orientación. ¿Qué es lo primero que debemos considerar para responder esta tarea? ¿Qué recurso tecnológico puedo elegir? ¿Qué es un recurso tecnológico? ¿Cuál de los recursos tecnológicos elegiría para realizar la tarea? Vamos a encontrar que en este capítulo que ya les comentaba, se desarrollan algunos contenidos que nos permiten ubicarnos en cuáles serían los posibles recursos tecnológicos que pueden ser elegidos para la orientación. Estamos hablando de orientación
el vínculo entre orientación y tecnologías de la información y las comunicaciones. Por tanto, debemos partir de cuáles serían esos recursos tecnológicos que entiendo por recursos tecnológicos, y aunque en el texto posiblemente no les ofrezcan una lista muy amplia de recursos tecnológicos, lo que allí se define como recurso tecnológico me puede servir como referencia para seleccionar el recurso tecnológico que yo voy a utilizar para hacer mi trabajo. En segundo lugar, debo saber cómo utilizar ese recurso tecnológico. Veremos que hay contenido desarrollado sobre la orientación electrónica o la e-orientación. Cómo relacionar la orientación educativa con las tecnologías de la información. ¿Es suficiente este contenido para responder este trabajo? Es posible que no, porque puede que nosotros conozcamos, dominemos determinados recursos tecnológicos de los que no se habla en el material. Por tanto, cada uno de ustedes es libre de buscar información en otros recursos científicos, en publicaciones científicas, en revistas especializadas sobre determinados recursos tecnológicos y cómo estos recursos podemos utilizarlos para la orientación educativa o en la orientación educativa en un centro escolar, en una institución escolar. Teniendo estas referencias, pues podemos hacer una lista de recursos tecnológicos posibles. Yo pienso quizás en una página web, pienso en las redes sociales, pienso en Zoom, pienso en Google Meet, pienso en diversos recursos tecnológicos en dependencia también de las funciones de la orientación, de los niveles de orientación, en qué contexto voy a hacer orientación, si la orientación es para los profesores, si la orientación es para los estudiantes, si la orientación es para la familia, la orientación que cada uno de ustedes debe hacer. Pues entonces piensan en el recurso tecnológico y seleccionan uno de estos recursos tecnológicos que ustedes han valorado. A continuación, se trata de ejemplificar cómo se usaría este recurso tecnológico en la orientación educativa. Es imaginar un ejemplo de cómo yo voy a hacer. Si yo no tengo referencia de hacer orientación educativa en un centro, pues tengo que inventarme lo que yo voy a hacer. Tengo que inventarme el centro, tengo que inventarme la problemática que yo sobre la cual voy a hacer la orientación, tengo que inventarme en definitiva cómo yo usaría este recurso para la orientación educativa a partir de una problemática concreta. Yo les sugiero que para esa ejemplificación se basen en asumir un modelo de orientación o crear un plan tutorial. ¿Por qué? Porque la orientación no se hace de la nada, no es cualquier orientación la que se va a hacer. En esta asignatura ustedes han visto diferentes modelos de orientación educativa, han visto cómo hacer un plan tutorial y por tanto, a partir de esos contenidos, ustedes pueden ejemplificar cómo utilizar un recurso tecnológico para la orientación educativa. No se trata de hacer cualquier actividad, se trata de que puedan usar los contenidos que han estudiado en la asignatura para hacer esta actividad número 1, que se trata, reitero, de seleccionar un recurso tecnológico y ejemplificar cómo se usaría en la orientación o la tutoría. Ahora, con relación a la actividad número 2. Esta actividad
es todavía un poco más compleja. Aquí debe plantearse una investigación en la que se utilice el modelo tecnológico de intervención. No puede ser una investigación usando otro modelo, tiene que ser el modelo tecnológico de intervención para dar respuesta a una o más necesidades existentes en el centro. Ahora, ¿de qué centro se trata? ¿De qué me están hablando? Me han preguntado si lo pueden hacer de su centro de trabajo, si lo pueden hacer de una escuela en la que trabajaron. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la tarea le ofrece un grupo de informaciones, le ofrece una información, digamos, base para hacer esa investigación. Ahí en las orientaciones hay lo que se conoce como un resumen diagnóstico, un resumen de una institución educativa que tiene varias problemáticas que han surgido a partir del diagnóstico que se ha realizado, y es a partir del contexto de ese centro educativo, que es un centro de educación secundaria, que ustedes deben desarrollar esta tarea. Por tanto, es esta información la que van a utilizar para realizar la actividad número 2. La información sobre el centro educativo que aparece en las orientaciones de la tarea. Y a partir de ahí deben seleccionar una o más de las necesidades que en ese centro existen. Que hay varias necesidades, algunas están claramente listadas y otras se ofrecen dentro del contenido que se está describiendo, pero hay varias necesidades allí que pueden ser objeto de una investigación en orientación educativa. Otra cuestión que hay que considerar es que se deben buscar las características y las exigencias del modelo tecnológico. ¿Qué es el modelo tecnológico de intervención? ¿Qué exigencias tiene para la investigación en orientación? ¿Cómo hacer una investigación desde el modelo tecnológico? Bueno, eso deben revisarlo en el contenido de la asignatura para poder realizar esta actividad. Y en el capítulo 4 hay toda una sección dedicada al modelo tecnológico y cómo este modelo tecnológico tiene determinadas implicaciones en la orientación educativa. Con toda esta información, pues ya pueden plantear el diseño de la investigación. Para hacer el diseño de la investigación, yo les he sugerido algunas cuestiones, algunos puntos que pueden considerar o no, pero deben basarse en el modelo tecnológico. Deben revisar ese modelo tecnológico, deben considerar las pautas que da ese modelo tecnológico para poder realizar una investigación en orientación educativa. Quería anotar finalmente algunas sugerencias generales que les pueden servir para esta actividad y también para otra. En primer lugar, tienen que ajustarse a las orientaciones que se ofrecen. Si no se ajustan a las orientaciones que se ofrecen, ya no están haciendo la actividad por la cual se le va a evaluar. Por tanto, eso puede afectar su evaluación. En segundo lugar, les recomiendo hacer citas, utilizar las referencias bibliográficas, utilizar los materiales que han consultado, usar esa información para elaborar sus respuestas. Hagan citas.
siempre que sean pertinentes. Hay veces que no es pertinente hacer una cita, pero hay veces que sí, que es pertinente usar otros autores, reconociendo que las ideas que estamos utilizando no salieron de nuestra cabeza, sino que las consultamos en algunos materiales que nos sirvieron para hacer la tarea. Estas citas, tanto las citas que se hacen en el texto como las referencias que colocamos en la bibliografía, deben ajustarse a las normas APA. Y en el campus virtual ustedes podrán encontrar información sobre cómo aplicar las normas APA. Ya les comentaba, al final del trabajo incluyan siempre las referencias bibliográficas, todos los materiales que han consultado para poder realizar la actividad. Y finalmente, como el espacio que tienen para hacer la tarea es poco, son 6 páginas, pues yo les sugiero que seleccionen la información que pueda parecer complementaria y las incluyan en los anexos. Los anexos no se cuentan dentro de esa cantidad de páginas y en los anexos pueden poner aquellas informaciones que complementan su trabajo, que sirven para completar la comprensión de su trabajo y pues no afecta esa cantidad de páginas establecidas previamente para hacer el trabajo. No es grave mandar un trabajo de 7 páginas, 7 páginas o sea, en las páginas no se cuenta ni la bibliografía, ni las orientaciones del trabajo, ni la carátula, ni índice si quieren poner, nada de eso, solo las páginas de contenido. No es grave que se pasen en una página, pero tampoco deben enviar 10. Entonces, seleccionen el contenido que van a colocar en cada parte y vean que pueden llevar a los anexos. En sentido general, estas son las orientaciones. Espero que les sean útiles y que pues todavía estén a tiempo de reorganizar sus ideas, reorganizar su trabajo para poder presentarlos próximamente en la evaluación de esta asignatura.